Vamos a iniciar ahora nuestro estudio analítico de la imagen de un punto a través de una función. Recordamos la definición de imagen de un punto X como un valor y que le corresponde según la información que se extrae de la función dada. Fíjate que ahora el estudio es analítico, luego de forma analítica nos vamos a encontrar o bien que la función se da a través de una ecuación o bien a través de una expresión analítica. No hay mayor diferencia, tanto una como otra se había definido anteriormente como la expresión analítica o algebraica de una función. Pero tenemos que decir que en cursos iniciales vamos a encontrar la expresión como una ecuación y igual a algo. Sin embargo, en cursos superiores vamos a encontrar la expresión a través de f de x igual a algo. He de decir que la expresión analítica o el uso de f de x es más adecuada que el de la ecuación. Y debemos tender poco a poco a usar esta frente a la otra. Además de usar la expresión algebraica para definir una función, también podemos usar la tabla de valores. Fíjate que la tabla de valores asociada a la ecuación tiene este aspecto, usa las variables x e y. Sin embargo, la tabla de valores asociada a la expresión analítica usará las variables x y f de x. Estudiemos entonces la imagen de un punto cualquiera x. Para ello, mentalmente tendrás que trabajar del siguiente modo. Si por ejemplo nos refiriésemos a la x igual a 0, nosotros vamos a escribir sobre ambas tablas, tanto usando un formato como otro, en la fila de las x 0. Sin embargo, a la hora de estudiar la primera tabla de valores referida a la expresión ecuación, para calcular su y asociada, es decir, su imagen, tendremos que cambiar la x por 0 y calcular y, en este caso 2 por 0 es 0, luego obtendríamos 0 en y. Sin embargo, si quisiéramos trabajarlo en el formato expresión analítica en su tabla de valores, la imagen de 0 se estudia del siguiente modo, expresándola como f de 0. De nuevo, no tendrás más que cambiar la x por 0 y rehacer el cálculo. 2 por 0 es 0, luego escribiríamos en la fila f de x, en la columna de x0, 0. Si quisiéramos ahora estudiarlo para x igual a 1, no tendríamos más que escribir en la fila de las x 1. Y para calcular la fila de las y's o f de x asociada, no tendré más que calcular la imagen. Por ejemplo, ahora te lo muestro en el formato expresión analítica, es decir, f de x o, en nuestro ejemplo, f de 1. No tendrás más que cambiar la x por 1 para calcular su valor asociado, siendo entonces 2 por 1, 2. Luego escribiríamos en la f de x o y asociada al valor x igual a 1, un 2. Y del mismo modo podríamos seguir completando la tabla. Primero planteándonos un valor de x como 2 y rehaciendo el cálculo para y o su imagen f de x, siendo en este caso 4. Para x igual a 3, su imagen es 6, para x igual a 4, su imagen es 8 y para x igual a 5, su imagen es 10. Recuerda que matemáticamente es mucho más apropiado utilizar la expresión analítica o formato f de x en vez de la ecuación o formato y. Veamos más ejemplos. Fíjate que también podemos encontrar expresiones algebraicas de funciones más avanzadas o más complejas, como las siguientes. En su expresión ecuación igual a 1 partido x menos 1 todo al cuadrado, o en su forma expresión analítica como f de x igual a 1 partido x menos 1 todo al cuadrado. Fíjate que en sus tablas de valores, para la ecuación usamos xy y para la expresión analítica x f de x. Recuerda que para cursos inferiores usaremos normalmente la primera tabla de valores. Sin embargo, para cursos superiores será más habitual usar la segunda tabla de valores. Vamos entonces a rellenar ambas tablas. Mentalmente entonces, si pensamos para x igual a 0, vamos a obtener
una imagen y de 1, puesto que no tienes más que cambiar en su ecuación la x por 0 y calcular ese valor de y asociado, que lo pondremos en la tabla de valores. Luego la imagen o y asociada al valor x0 es 1. Sin embargo, si queremos expresarlo de forma más apropiada matemáticamente, diremos que f de 0 es 1. Es decir, la imagen de x igual a 0 a través de la función f es 1. Y lo expresaremos del siguiente modo. Sobre la tabla x, f de x. Imaginemos que queremos preguntarnos cuál es la imagen de 1 a través de la función f. Para ello no tienes más que plantearte que si la fila x es 1, ¿cuánto es la fila y o f de 1? Para calcular f de 1 no tengo más que cambiar x por 1, obteniendo lo que aparece en pantalla, que es 1 partido por 0. Pero recuerda que 1 partido por 0 es un cálculo prohibido en matemáticas. Esto querrá decir que habrá funciones que cuando queramos calcular la imagen de ciertos puntos no va a ser posible. Tendremos entonces que decir que su imagen no existe o, expresado de otro modo, matemáticamente o simbólicamente, como un símbolo de e al revés tachado. Querrá decir que su imagen no existe. Uno de los aspectos fundamentales del estudio de las funciones es saber cuándo existe y cuándo no existe la imagen de los puntos x. Para ello podremos ir nombrando ciertos puntos x, como el 2, y estudiar su imagen, que en este caso es 1 y existe. De este modo podemos seguir completando la tabla. También es importante que te des cuenta que puedes plantear cualquier valor de x, aquel que tú quieras. Por ejemplo, sabemos que para x igual a 1, y o f de 1 no existe. Sin embargo, ¿qué ocurrirá para números muy cercanos a 1? Por ejemplo, el 0,9. ¿Tendrá imagen x igual a 0,9? Pues si cambias x por 0,9 obtendrás una imagen de 100. Luego, sí existe su imagen. Y de números más cercanos todavía al 1, como 0,99, si vuelves a hacer el mismo ejercicio, obtendrás una imagen de 10.000. Y de este modo podremos seguir planteándonos cualquier imagen que nos interese. No olvides que para expresar el estudio de la imagen de puntos x de funciones es siempre más conveniente utilizar la tabla que te muestro parpadeante en pantalla, aunque es probable que tu profesor o profesora trabajen con tablas del tipo XY. Practica con actividades autoevaluables el cálculo de la imagen de un punto, desde un punto de vista gráfico y analítico. Para ello, te planteo distintas actividades en la plataforma.